Genial. Listo, ahora sí, empecemos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros hermosos oyentes. Yo soy Luz Beltrán Y yo soy David Guzmán. y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema interesante que bueno, es más que todo como chismecito, pero pues a quien no le Sí, gusta el chismecito. claro. Sí, vamos a hablar sobre exactamente una persona de mi barrio, más específicamente de mi tío, ¿cierto, Luz? El tío Em, de David. sí, bueno, ya que este tiene una historia muy interesante, ¿sí? Como algo que puede ser como muy cliché, porque es un personaje que podemos ver eh, en, en cualquier barrio, que es aquel personaje imprudente, aquel personaje como demasiado hiperactivo y también agresivo, como ese que no ha salido adelante, pero ha intentado y como que todos dicen que no ha hecho nada por su vida, pero tiene una historia detrás bastante importante, bastante interesante y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Exactamente, es de esos personajes que muchas veces los vemos como en películas, ¿no? O en novelas, que uno dice, ay, esta Sí. persona es muy parecida a mi tía, a mi tío, a mi mamá. Sí, no. Entonces, por eso elegimos contar esta historia. Entonces, bueno, no sé, empieza a contarla. Bueno, vamos a hablar bueno, él se llama Nelson Gómez, nació aquí en Bogotá, tiene 49 años, nació en 1973. Él nació pues, en una familia bastante humilde, ¿sí? No en extrema pobreza, pero pues sí, como una familia popular, pues, en el barrio de La Gaitana. Em, el hombre, pues, desde pequeño se crió en un ambiente bastante violento, ¿sí? Ya que, pues, pues, sí, sus padres no le prestaban mucha atención a él ni a sus otros dos hermanos. Tenía otros dos hermanos menores los cuales pues no se interesaban mucho pues por hacer algo por su vida, pero nos vamos a centrar exactamente en Nelson, el cual pues intentó salir adelante, sí, salió de su casa a muy corta edad, a los 14 años, y empezó a hacer artesanías. Él hacía maquetas para colegios. A los 17 años empezó a hacer maquetas para colegios, ¿sí? Ok, o sea, digamos, es como una realidad que ven muchos jóvenes en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo que les toca salir a rebuscarse el trabajo por donde sea, porque pues los papás, creo que todos hemos tenido compañeros así que no Sí, tienen una que infancia tan bonita y les toca tan salir. bonito, digamos, sí, ¿Pero tienes él razón. estudió o solo hizo esta primaria o qué? No, el chico, pues él estudió hasta quinto de primaria y pues ahí ya dejó de estudiar porque pues no tenía como forma de comprar útiles ni nada pues de ese tipo y además los papás nunca le prestaron atención, por eso mismo se fue tan temprano de la casa y pues eso se abrigó en aquella vida de la calle, de aquellos comerciantes, aquel ambiente de trabajar con personas, ¿sí? Y pues así empezó como a avanzar su vida. Él trabajaba en la Plaza de la Gaitana, ¿sí? Allí tenía su puesto pues de artesanía, tenía su puesto donde exponía sus maquetas, vendía y pues relativamente ya tenía una estabilidad económica, pues podía, sí, pues estaba viviendo solo. Entonces aquí entra nuestra segunda protagonista. Si quieres, háblale tú, Luz, de ella. Ok, bueno, según lo que me contó acá mi compañero de trabajo. Gloria, pues nació en una familia adinerada, se podría decir, adinerada para los pobres, ¿no? O sea, Mm. persona que nunca le faltó nada, nunca le Sí, faltó nada, buena educación, buenos valores. Y ya saben, es que ese es el problema. Nosotras, muchas mujeres tenemos ese instinto de rescatar hombres, definitivamente, ¿no? de Pues rehabilitar, hombre. exactamente, Sí, rehabilitación, porque ella iba, trabajaba en el almacén de la tía de ropa, sí, y pues como los dos se veían constantemente, pues ya saben, ese jueguito de niños a los 17 ¿era? 17 o 20, sí, ¿se sí, confirma? casualmente.
bueno, a los casi 20, pues en esa edad uno está con el romance a flor de piel, ¿no? Entonces, Claro, sí. ya los dos se enamoraron, ya sabes, como amor prohibido, porque son de distintas sociedades. Distintas clases sociales. Ajá. Y bueno, pues digamos que es de esos romances que son muy rápidos y se casaron. Se casaron en la iglesia del Y además se barrio, casaron muy, muy rápidamente, muy apenas llevaban jóvenes. saliendo 3 meses y pues decidieron casarse así. Se amaban bastante, pues en No lo ese hagan. ¿Cuál consejo? no es recomendado. Es que se dice por experiencia. Sí, Pero entonces se casaron y pues creo que ahí empezó como el martirio, ¿no? claro, Oh, sí, hasta ahí les llegó una bonita historia de amor. sí, sí, ahí la historia Ya. se tornó bastante, bastante complicada porque, pues, un detalle que es bastante importante, pues, que resaltemos es que mi tío sufría de un trastorno. ¿Cuál era el trastorno que te había dicho? Es que no recuerdo muy bien el nombre. Trastorno por déficit de atención. Sí, esto hace que, pues, eso se puede ver, pues, muy fácil, ya que, pues, la persona es muy hiperactiva. Es muy hiperactiva, le gusta estar mucho hablando, interrumpiendo, es imprudente, no sabe hablar, no sabe comunicarse de forma calmada con las personas, ¿sí? Y además de esto, un efecto secundario es que son personas violentas, ¿sí? Son personas que no soportan fácilmente la atención, que no soportan grandes, pues, emociones muy fuertes, sino que estallan rápidamente, ¿sí? Y esto los puede llevar a depresión o ansiedad por lo mismo, ¿cierto? Y también cabe recalcar que estos trastornos se dan por muchas razones. Algunas son genéticas, pero principalmente se desarrollan en la niñez. Mm, Estas personas, como se dice, viven en entornos violentos, entornos que no acostumbran a vivir un niño normal y que tienen su repercusión con el paso de los años. Entonces también generan pues a la depresión, todo lo que dice mi compañero. Entonces, hay también es un tema importante saber cómo desde pequeño un niño puede llegar a desarrollar comportamientos que pues obviamente no son sanos en una edad adulta y que pueden llegar a afectar todas sus relaciones personales, familiares, etcétera, etcétera. claro. Sí, entonces vimos cómo aquel trastorno empezó a ser protagonista en esta historia, ya que gracias a esto hubieron muchas situaciones bastante embarazosas en donde incluso yo pregunté aquí, pues ya, yo vivo aquí en La Gaitana, pude preguntarle a mis familiares que se daban cuenta que en esa época ellos peleaban muchísimo, se maltrataban entre sí, se gritaban demasiado, claro, y había un problema que era muy persistente, ¿sí? Cuando se conocieron Gloria y Nelson, se querían mucho y ella veía en él como una ambición, ya que él tenía un sueño, que era crear su propia empresa con esto de las maquetas, ¿cierto? Algo muy bonito, algo, claro, No como, recuerdo si dijimos que él hacía maquetas, sí, pero sí, sí lo dijimos, ok, sí, sí. perfecto. Dado el caso, pues me Entonces, encantaba hacer maquetas. Ok. sí, entonces él hacía maquetas y quería volver eso, un negocio tremendo, quería venderle a mucha gente y hacer su empresa súper grande. Sin embargo, pues sabemos que pues esto de salir adelante con arte es un poco complicado y más que todo cuando no se tienen recursos, ¿sí? Cuando se hace a baja escala, pues es como bastante complicado poder venderle a bastantes personas. Entonces, pues él insistía y persistía en su sueño. Eso era lo que quería hacer él, pero pues Gloria veía en él como un retraso, como no estás haciendo nada, no tenemos casi dinero por culpa tuya, sigues con este sueño, eso se va a acabar, no vas a poder lograr nada. Y también hay que recordar que cuando la relación se empezó a volver tan tóxica, también Gloria empezó a generar comportamientos iguales. Porque no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno está con una persona en una relación pues sana, o sea, como que todo va equilibrado. Pero cuando estás con una persona tóxica hay dos opciones. La primera, o sea, dices como, ok, acá no estoy bien. Y la segunda es que se te peguen esos comportamientos. Mm. Y fue algo que se le pegaron a Gloria y Gloria empezó a hacer
Igual, no desarrolló el mismo trastorno, pero se dejó contagiar de esa toxicidad y empezó a ser una persona que ya se permitía desgastarse mentalmente por esta razón. Sí. Entonces, bueno, gracias a esto, pues bueno, la relación muy tóxica, como dijiste tú, Luz, y eso, llegaron a golpearse, como ya habíamos dicho. ¿M? Y, Y ay, mira, bueno, perdóname, ya sigue. sí, bueno, hasta que, pues aún así con esta situación tan fea, pues él seguía teniendo ansias de estar sexualmente con ella, claro, pero ella había generado asco hacia Nelson, ella había generado asco, ella ya no quería tocarlo, no quería que él la tocara, no quería en sí tener contacto con él y pues no lo dejaba y él recurrió al abuso sexual, ¿sí? A descaradamente abusar de ella sexualmente y de aquí, de uno de esos encuentros sin consentimiento, nace un niño, ¿sí? Es importante aclarar, bueno, no aclarar, es que es complicado, ¿no? O sea, de una relación tan bonita, empezar con una violencia sexual y que de esa violencia sexual nazca una criatura que tendría que afrontar a futuro estas problemáticas. Entonces, ellos dos se separaron, pero pues recordemos que vivimos en una sociedad un poco machista, ¿no? Y a Gloria le tocó obligada a regresar con él, pues porque ya tenían un hijo, ya tienen una familia, usted se tiene que hacer cargo de su familia, regresa. Bueno, Bien. y acá entra algo complicado porque aún si estando embarazada seguían con el maltrato. Y es algo que no es tan chévere porque No, significa que Gloria vivió en todo su embarazo un ambiente no tan sano, no tan no, para nada genial sano, como cualquier mujer debería tener en el embarazo. claro. Cosa que hizo que Nelson cayera muchas veces en malos pasos, trago, drogas, etcétera. Y pues ahora imagínense una mujer viviendo en esa situación, soportando pues a un hombre así, ¿no? Claro, sí, tenemos, pues es bastante importante, pues tener en cuenta que un problema que persistía siempre era eso, el problema económico. Él no hacía nada, bueno, seguía lo mismo de que él no avanzaba, no buscaba trabajo, seguía con su sueño, lo cual pues ya se estaba convirtiendo en algo más, ya que era una obsesión. Sí, él quería hacer eso y ella no, Y hasta que, claro, es que era complicado, o sea, que tú veas que toda tu familia avanza y que tú sigues en lo mismo, y aparte que tienes una mala relación con tu esposa, que están esperando un hijo. O sea, siento que el man ya estaba desgastado mucho mentalmente, sumándole todos los trastornos, la depresión, todo lo que tenía. sí, claro. Entonces, bueno, la cuestión fue que pasó pues lo que esperábamos, ella se cansó del todo, pues ya había pasado demasiados años, demasiados problemas y decidió pues decirle que se separaran, que bueno, pues obviamente en contra de la corriente, ya que pues toda la familia pues no quería que se separaran por lo mismo, pero pues ella ya estaba demasiado cansada, ¿sí? Y pues ya pudo como con mano dura decirle como pues ya no más, ya no más, ya no más, ya no quiero estar contigo, ya quiero irme, ya fue suficiente y lo llegó a echar varias veces de la casa. Pero era Pero como, ahí viene, perdona que te disculpe, que te disculpe que te interrumpa. Pero ahí viene algo que me parece muy chistoso y es que el tipo, ella lo echó, el man no tenía plata, pero aún así tenía cómo conseguir mujeres. O sea, sí, eso se me hace muy loco. Y también es algo a analizar porque literalmente se dan cuenta y hay personas que me dicen, pero ¿cómo esta persona tiene pareja? O sea, podía conseguir mujeres, iba con las mujeres y ni siquiera tenía plata. Y, mira, acá algo que se nos estaba pasando a decir era que al pueblo llegó una tal Carla.
una Ah, mujer sí. más joven, más bonita, y no sé cómo, porque de igual manera Nelson no es una persona tan atractiva, la Tan atractivo. verdad, Sí. aparte de tener tantos trastornos y tantos problemas. Y esta mujer, no sé cómo, de dónde le sacó plata, pero le sacó plata, lo robó, lo dejó literalmente, vulgarmente, La como decimos, quiebra. en la inmunda. Sí. Entonces es como, o sea, Mm. ¿en qué nos Claro, estamos fijando? en uno de, en uno de sus romances conoció una persona, pues, mucho más ambiciosa que él, sí, y menos ingenua, porque él es muy ingenuo. Y pues él como que ya estaba en un momento donde decía, bueno, ella me quiere sacar de la casa, ya no quiere estar conmigo, listo. Em, Asimismo, pues me voy a meter con más personas. Conoció a esta persona y pues lo dejó en la quiebra. Le robó todo lo que tenía, lo dejó en la inmunda y pues como podemos suponer, pues él empezó a abusar ya de las drogas, empezó a tomar de más, empezó a usar tranquilizantes también, drogas tranquilizantes, pero pues ya en exceso. Está perdido. Sí, Y acá es donde da un giro interesante la historia, porque Nelson era de esos típicos hombres, o bueno, de esa típica cultura que dice como, no, si tú vas a terapia, eres un loco, qué vergüenza ir a terapia. Y quiero que sepan que no es así y no está mal ir a terapia. Es antes todo lo contrario, es muy bueno y es muy sano. Pero para que él tomara la decisión de llegar a terapia, tuvo que pasar por un proceso bien interesante, porque no es fácil darse cuenta y eso se le puede enaltecer o admirar de que hay un problema. Y siento que quizás sacó fuerzas de quién, del hijo, de todo lo que estaba pasando y de que mm, estaba perdiendo a una familia, algo yo que creo que vio había en el hijo esa construido. imagen de luchar por algo, pues, sí, en su locura, bueno, en todo su trastorno, todos los problemas que había causado, pues al menos tenía como una pequeña esperanza de poder rehabilitarse por medio de la terapia. Cosa que hizo, ¿no? Él entró a terapia, empezó a trabajar, empezó a ir a terapia con la mujer. Digamos que había empezado a tener una mejor vida, pero es que, mira, sido chévere que la historia terminara así, ¿no? O sea, el tipo Y eh, que todo color se de rosa se rehabilitó, volvió, exacto, él después eh, lo perdonó y ahora son una familia que viven felices y junticos de la mano para siempre. Pues no, no, no fue así, no, lamentablemente. no fue así. Y pues ya vamos llegando al final, pero no sé si tú más bien quieras contarlo. No, no, cuéntalo tú. Ok. Bueno, pues resulta, pasa y acontece, que no todo es color de rosa como todos sabemos, ¿verdad? Entonces, habían empezado como a mejorar su calidad de vida. El hijo de ellos ya tenía 10 años, 10 9 años, 9 años. Y el 30 de enero, qué interesante día, del 2020 salieron a una cita médica con Gloria y pues todo perfecto, todo estaba normal. Acuérdense que ya él estaba como trabajando en eso. Cuando al llegar a la casa se encontraron a Con Nelson una escena terrible. colgado Sí. del techo de la casa con una nota que decía, y cito, perdónenme, por favor, hijo, sé feliz como yo nunca lo fui. Mm. Claro, sí, entonces aquí podemos ver un trasfondo bastante interesante, o sea que en sí para él, para él la felicidad pues era pues uno seguía obsesionado con su mujer, quería una familia feliz, pero mientras que esto no luchaba por la familia, sino que hacía cosas muy malas, sin embargo decía que quería estar con una familia feliz y además ese sueño que fue frustrado y que nunca fue apoyado tampoco y que no fue realizado por supuesto, que lo llevó pues a la perdición, a quitarse la vida, ya no querer, no querer más. Y yo creo que es importante eso de ser feliz, por favor, sé feliz como yo nunca lo fui. Porque eso Sí, significa que en su búsqueda uno intenta buscar estar bien, uno intenta buscar estar feliz, pero no valora los momentos que está viviendo.
Y es importante porque muchas veces uno ve a personas muy felices o uno dice, no, esta persona está increíblemente bien y de un momento a otro se suicida y es como, ¿qué pasó acá? Sí, Entonces, cuando, es importante resaltar la importancia de la salud mental, de ir a terapia, de en una infancia los que tengan hermanos, hermanas, sobrinos, que sepan que quizás están sufriendo en un ambiente de violencia, decir, hey, no estás solo, tú puedes, y sentirse suficientes, mucha autoestima, mucho amor propio. Y todo eso se consigue yendo a terapia y trabajando diariamente en nosotros mismos e intentar no juzgar a las demás personas solo por lo que vemos, porque no sabemos claro, la historia atrás de eso. sí, sí, es verdad. Sí, pues al final, cuando es triste que en el momento donde se supo, pues parecía que todo estaba mejorando, pues de tacazo él decide quitarse la vida y pues terminar con aquel sufrimiento del que ya se suponía que no habían rastros, pero que dentro de él estuvo siempre latente, que no se había acabado, sino que había una máscara que decía, bueno, estoy bien, pero para nada estaba bien y pues de eso nos pudimos dar cuenta. Y pues así concluimos la historia, Ujú. ¿cierto, Así Luz? concluimos la historia de Nelson y de un personaje que quizás muchos tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, y que quizás con un poquito de tiempo y con un poquito de historia podamos entender las reacciones y el porqué de ello. Claro. Entonces Y ya, yo creo que este es el fin del programa. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final, por escuchar esta historia que se sale un poquito del, no sé, del chismecito, no, no tanto, sino que pues no es una historia de alguien conocido, sino más bien una historia más cotidiana. sí, sí, además es algo pues que nos deja con un sinsabor, pues que nos hace sentirnos un poco mal, incluso yo recordando esto me siento un poco mal, pero pues igual, gracias por la atención prestada y pues espero estén muy bien, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.